Sí, señor, se ve perfecto. Ok. Bueno, en todo caso voy adelantando, digamos, un poco, creo que también debería, porque es parte de, yo creo que también es de alguna manera interés de este taller, la visita que hice como parte de un equipo, ¿no? De la fundación, que fuimos a Putumayo, específicamente al Estrecho y a una comunidad cercana, Huitoto, que es Mayriticay. Eh, Nos invitaron, ¿no? Una federación indígena que agrupa a más de 20 comunidades para un congreso, para participar, ver posibilidades también de apoyo. Y obviamente, como todos creo, sabemos, pues la situación en las fronteras es de múltiples carencias, y en esta en particular, bueno, no es la única, ¿no? Hay en Amazonas, en Mariscal Ramo Castilla, en frontera con Bolivia. Bueno, estamos rodeados prácticamente de zonas con presencia de grupos. Bueno, con Bolivia entiendo que no, pero casi casi en todo Loreto, la frontera de Loreto y Amazonas, con Ecuador, hay presencias de actores ilegales y en el Putumayo hay grupos armados, ¿no? Entonces, es bien complejo estar ahí porque tienes que cuidar mucho lo que dices, no sabes qué actores, digamos, tienen intereses más que pueden estar, no coincidir necesariamente con una lógica más institucional o puedan tener alguna vinculación, o qué personas en particular en realidad puedan tener alguna vinculación con actores informales o ilegales. Entonces uno tiene que cuidarse siempre mucho de lo que dice, lo que propone, pero lo importante es que hay la voluntad de distintas comunidades y federaciones de que se generen más proyectos de desarrollo productivo, eh, se proteja el bosque, y haya más presencia del Estado, ¿no? Eso es una demanda clara, ¿no? Pero también, por supuesto, hay una situación de coexistencia, ¿no? Y convivencia con el narcotráfico, principalmente en algunas comunidades también minería ilegal, que es innegable y que eso, esperemos a medida que el Estado pueda tener una visión un poco más integral, y algo de eso vamos a hablar ahora, porque esa visión más integral o territorial en la práctica no existe. Cada sector, digamos, interviene, o los criterios con los que se intervienen, incluso por gobiernos subnacionales, obedecen a criterios sectoriales, porque así funciona la inversión pública, que no necesariamente obedecen a una mirada más de territorio, de todas las dinámicas que hay ahí, y a una intervención más holística, ¿no? Más integral. Entonces, eso es una situación muy compleja, pero por lo menos vemos que hay mucho interés de recibir apoyo de instituciones. Y hay también un interés en los actores por este proyecto que vimos, en la segunda sesión. Hay un proyecto de carretera que inicia al norte de Iquitos y termina en el Estrecho, en la frontera con Putumayo, que es Bellavista más en el Estrecho. Y esta iniciativa, mucha gente lo ve como una posibilidad de conectarse más rápido con Iquitos y poder que el Estado llegue más rápido y vender más productos, ¿no? Que es el anhelo que uno escucha en toda la Amazonía cuando surgen ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, uno tiene que cuidarse mucho de cómo, porque uno pues trata de ver las experiencias previas en el Perú y en otros países, y sabemos que esos beneficios no llegan tan rápido, a veces no llegan simplemente. Pero eso así nomás no se lo puedes decir a la gente, ¿no? Lo que tienes que tratar de hacer es eh, darles apoyo, para que por lo menos sus demandas sean escuchadas y que, dado que ellos son conscientes de que quieren más comercio, pero también quieren proteger sus bosques, que ellos también le exijan al Estado, que cualquier iniciativa productiva o de infraestructura contemple medidas para no impactar, ¿no? O no favorecer una ocupación desordenada, ¿no? Entonces, es bien compleja, pero también muy enriquecedor, estar en el campo, conversar con la gente y actualizarse de la información que hay también. Bueno,
Quiero brevemente hacer una síntesis de las dos primeras clases. Yo creo que vale la pena y va a ser útil para la sesión de hoy. La primera clase vimos de manera general cómo funciona un poco la inversión pública, las cuatro fases que tiene, ¿no? El ciclo de inversión, desde la planificación hasta que ya la última fase en la que la obra ha sido construida, el colegio, el puente, el aeródromo, la carretera, y más bien hay que mantenerla a lo largo de su periodo de vida, 20, 30 años. Y como ahora hay más plata para la inversión pública, pero la calidad de los estudios con la que se hace, con las que se deciden los proyectos todavía sigue siendo deficiente. Eh, Aunque claro, lo que se suele ver más es la ejecución, ¿no? La ejecución del presupuesto. Y nos estamos olvidando un poco de la calidad de los estudios, ¿no? Porque a veces eso, la mala calidad de los estudios es una de las razones que hacen que los proyectos se demoren. Hay que hacer, termina siendo necesario hacer más estudios de los previstos, saltan más costos que hay que justificar, no se ha dimensionado bien la demanda, etcétera, ¿no? No se ha dimensionado bien que hay zonas donde hay conflictos, no me refiero con actores ilegales, sino por conflictos por la propiedad y que no es posible o no es tan fácil, por ejemplo, que el Estado sanee todos esos territorios. Hay una multiplicidad de situaciones que a veces no son consideradas en los estudios de viabilidad, que termina generando demoras, ¿no? Y bueno, también lo que traté de resaltar es que en esta segunda fase, que es la formulación, es una fase clave, porque si bien los estudios detallados están en la tercera fase, es en la segunda donde se decide si se hace o no un proyecto y se empieza a tirar pluma de los costos y los beneficios. En realidad, esos primeros estudios, incluidos los de ingeniería, que son a nivel básico, son los que son la fuente, el insumo principal para los estudios detallados en la siguiente fase. Y es en la segunda fase donde uno debería considerar los costos de mitigación, de prevención o de rehabilitación, ¿no? Ante impactos ambientales y sociales, que pueden ser muy altos, ¿no? Y pueden, y deberíamos tenerlos claros, no solamente los costos, sino qué medidas adoptar para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Entonces, esta fase es clave. Y es más, por una razón también, porque en esta fase de formulación y evaluación, que es cuando se declara viable un proyecto vial, en este caso, básicamente decides el trazo. Y cuando decides el trazo, de alguna manera estás determinando los tipos de impactos que se van a dar, ¿no? Si no has hecho una adecuada evaluación de alternativas, y aquí habría que decir que no solamente alternativas entre trazos, sino con otros modos de transporte, ¿no? Fluvial, aéreo en algunos casos, ¿por qué no? Entonces, si en esta segunda fase de alguna manera se determina el trazo, que es lo que va a su vez determinar los distintos tipos de impactos dependiendo de por dónde va ese trazo, ¿no? Entonces, es clave esa frase, esa segunda fase. En la siguiente sesión, en la sesión 2, eh, lo que vimos fue que las transformaciones y los impactos que genera la infraestructura vial en la Amazonía son principalmente de tipo indirecto, ¿no? Porque fomentan una ocupación del territorio que suele ser desordenada y uno de los impactos más palpables de esto es la deforestación, ¿no? Que en el caso de Perú se concentra hasta 10 kilómetros de distancia de los trazos, ¿no? Entonces, pero vimos también que la deforestación es de alguna manera la punta del iceberg porque hay una serie de costos ocultos, que nosotros les llamamos ocultos, porque no suelen ser monitoreados, no se suele evaluar o tomar en cuenta relaciones de causalidad, como por ejemplo salud pública. O sea, hablar de deforestación es hablar de salud pública. En términos sencillos, como lo vimos, y creo que les puse algunas referencias, a mayor deforestación, mayor incidencia de enfermedades por contacto con vectores, ¿no? O especies portadoras de patógenos, como mamíferos o murciélagos, etcétera, ¿no? Entonces, eh,
porque la gente que deforesta evidentemente busca desarrollar actividades económicas, se instala, etcétera, y está en mayor contacto con con riesgos con vectores o con especies portadoras de patógenos, ¿no? Entonces, hay un abanico de implicancias que van más allá de la deforestación, más allá de pérdida de biodiversidad o de capacidad de captura de carbono, que de por sí es grave, pero hay todo un abanico, ¿no? Y como vimos también en la sesión previa, ni el sistema de inversión pública, con sus lineamientos, sus criterios mínimos, e incluso ni siquiera el sistema de evaluación ambiental proveen algunos criterios o lineamientos o guías adecuadas para que los gobiernos subnacionales y el propio Ministerio de Transportes evalúen adecuadamente estos impactos, ¿no? Ha faltado ahí un trabajo que probablemente pueda ser impulsado por el proceso de adhesión a la OCDE, ¿no? Del Perú, a lo que va a demorar años. Y precisamente un instrumento que vamos a ver más adelante en la sesión de hoy, de Colombia, que es una referencia interesante porque tiene una realidad parecida en muchos aspectos, tiene que ver con unos lineamientos que ellos generaron en el proceso de su adhesión a la OCDE años atrás. Entonces, ojalá que no demore tantos años y de forma más rápida se puedan generar estas mejoras en la normativa que existe. Yo creería que no hay que hacer grandes cambios normativos, sino mejorar lo que hay a través de lineamientos, guías metodológicas, etcétera, ¿no? Eh, para los objetivos que de alguna manera están trazados ya en las políticas nacionales. Entonces, esto vimos en las sesiones previas, lo complejo que es el sistema de inversión pública, pero también que las carreteras abren un abanico de impactos que no suelen ser considerados y que son muy complejos en algunos casos de estimar, ¿no? De hacer prospectiva y ver qué es lo que va a pasar a futuro. Sin embargo, hay algunos criterios que sí se pueden considerar y ese es el reto, ¿no? De cómo incorporarlos. Eh, Ahora voy a pasar. A ver, ahora sí, esta es la lista, si es que no se ven, si es que no se viesen, me avisan. Son los cuatro temas que quisiera tocar ahora en esta sesión. Un poco hablar de la infraestructura sostenible, que es luego estos lineamientos que han surgido en Colombia enfocados en infraestructura vial. ¿Por qué pueden ser importantes? ¿Por qué pueden ser una referencia para el Perú? Después hablar del enfoque territorial en el sistema de inversión pública, que probablemente es el principal enfoque. Eh, bueno, dependiendo del sector, el enfoque intercultural en realidad es transversal y prácticamente igual el enfoque de género, ¿no? Yo diría que el territorial es uno de los enfoques más importantes que debe guiar, que debe caracterizar la inversión pública y más aún en la Amazonía. Vamos a ver un poco de qué consiste esto y algunos retos para que esto se materialice. Y vamos a hablar finalmente un poco de cómo el sector transportes planifica, cómo se piensa, cómo piensa sus objetivos estratégicos para también identificar vacíos ahí. Ya en la última sesión, en la siguiente semana, vamos a aterrizar en los lineamientos, guías, metodologías existentes en la inversión pública y en el sistema de evaluación de impacto ambiental para identificar, en base a esto que estamos viendo ahora y las clases previas, las oportunidades de mejora. Claro, eso es relativamente fácil, digamos, si uno conoce los impactos, las dinámicas que se pueden asociar. Lo complejo siempre es cómo hacer que el Estado reaccione y se involucre, ¿no es cierto?, en la elaboración de estas guías que faltan, ¿no? A veces no basta con uno desarrollar una metodología bonita y proponérsela al Estado. Hay una serie de factores políticos e institucionales que hacen difícil que esto sea efectivamente adoptado, ¿no? Entonces podemos discutir también en base a nuestras experiencias y complementarnos, ¿no? Porque obviamente yo no tengo todas las claves acá, ni mucho menos cómo hacer, ¿no? Para que estas cosas sean incorporadas efectivamente por el Estado. Empecemos entonces por el punto uno. Acá hay un mensaje. Allá. La infraestructura sostenible y la propuesta del BID. Paso a la siguiente. Ya. A ver, yo les he compartido aquí una definición y acá les pongo abajo el link a un documento del BID que es muy interesante
como vamos a ver después, es una propuesta de infraestructura sostenible que ya adoptó el Estado peruano. Lo que hace el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es revisar un montón de literatura existente, incluso algunas que vienen de décadas atrás, sobre infraestructura sostenible, porque esto ya se empezó a hablar desde los 90 probablemente, y digamos trata de condensar, sintetizar esto y hace una propuesta que nos parece interesante de los cuatro grandes pilares que debe tener la idea de infraestructura sostenible, ¿no? Y lo que plantea básicamente es que estas cuatro pilares deben ser observados, involucrados a lo largo de todo el ciclo de la inversión pública, desde el planeamiento, desde que surge la idea, hasta el mantenimiento ya de la infraestructura y la provisión de los servicios. Lo que se considera entonces, y acá también hay algunos aportes que el BID ha tomado de la OCDE, es lo económico financiero, lo ambiental y resiliencia climática, lo social y lo institucional. Y estos cuatro pilares tienen a su vez dimensiones, ¿no es cierto?, sobre las cuales el BID plantea atributos, que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Entonces, la observancia de estos cuatro pilares en todo el ciclo de proyectos es lo que se plantea como característico de una infraestructura sostenible, ¿no? Es combinar todas todas estas dimensiones. Yo diría que en términos generales, todo esto que podemos leer aquí, veamos por ejemplo la segunda dimensión de azul, de sostenibilidad ambiental y resiliencia climática, clima y desastres naturales, preservación del medio ambiente natural, contaminación, obviamente es evitar la contaminación, ¿no? O reducirla al mínimo posible, y uso eficiente de los recursos naturales. Tanto estas dimensiones como las restantes, en términos generales, ya están en las políticas generales que tenemos en el Perú, ¿no? El tema es cómo ha sido aterrizado, ¿no? Y eso es lo que les decía previamente, ¿no? En muchos casos, hay guías o metodologías que no existen, entonces aun cuando un gobierno municipal o provincial o regional quisiese hacer bien su chamba y quisiese evaluar adecuadamente un proyecto, no lo podría hacer porque los sectores no han desarrollado los lineamientos para ello, ¿no? Y mucho menos, obviamente, han capacitado a los gobiernos subnacionales. Veamos a manera de ejemplos la dimensión ambiental y la dimensión social. ¿Cómo aterriza parcialmente el BID los atributos de estos dos pilares de la sostenibilidad? Aquí vemos la sostenibilidad ambiental y resiliencia climática, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la preservación del medio ambiente, ¿no?, que es una de las dimensiones, vemos el cuidado de la biodiversidad, ¿no?, el capital natural, la conectividad ecológica. Luego vamos a ver un poquito de eso, de manera muy superficial, porque es un tema bien técnico, no lo domino del todo, pero la idea general la podemos ver. El manejo de suelos, especies invasoras, equipamientos públicos, es decir, todos estos atributos, obviamente dependiendo del proyecto y de la realidad del territorio que se intervenga, el Estado debería estar preparado para generar criterios, guías, lineamientos adecuados para evaluar impacto en la biodiversidad, en los servicios ecosistémicos, en la conectividad ecológica, en el manejo de suelos. A eso va esto, ¿no? El BID no llega hasta este nivel, digamos, no hace, y el Estado peruano, al adoptar este marco en el Plan Nacional de Infraestructura, se plantea como reto pendiente que tenemos que cambiar la normativa o mejorarla para adecuarnos a esto. Entonces, esto evidentemente es un trabajo que involucra a varios sectores, ¿no? Porque no es solo ambiente, es agricultura, transportes, el MEF, que es el ente rector del Sistema de Inversión Pública, pero lo que plantea el BID es un marco general para que los países, porque esta propuesta no es solamente para el Perú, para que los países aterricen estos atributos de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no?, y a la realidad de sus territorios. Lo que quiero transmitir acá es que estos atributos de estas dimensiones consideramos que puede ser un buen piso, ¿no?, para que, sujeto a mejoras, por supuesto, un buen piso para, este, digamos, establecer lineamientos mínimos de tal forma que los proyectos de infraestructura
puedan minimizar o evitar sus impactos. Y es más, eventualmente incluso generen más bien efectos positivos en el ambiente. Eh, Aquí, a ver, quiero pasar acá a la dimensión social, que tiene más atributos incluso. Saludos desde Amazonas. Acá, ok. Sí, la cuenta del WhatsApp. O sea, aquí en cada diapositiva trato de vincular a los documentos que estoy citando el link, pero al terminar la sesión, al terminar las sesiones en el chat en WhatsApp, comparto la presentación, ¿no? Para que puedan tenerla. Y no solamente el video que, ¿no? Desde la universidad siempre lo comparten. Entonces, aquí en lo social, lo que yo creería interesante comentar ahora, también de alguna manera está todo lo que tiene que estar, y en muchas de estas cosas hay ya normativa creada en el Estado peruano, ¿no? Pero no necesariamente las guías para materializar esto. Por ejemplo, del lado izquierdo, en la columna que dice pobreza, impacto social y relacionamiento con las comunidades, vemos como segundo atributo que dice involucramiento de los grupos de interés, participación juvenil y consulta comunitaria. Aquí podríamos ubicar a la consulta previa, ¿no? Aunque a mí personalmente me hubiese gustado que se mencione expresamente consulta previa. Si hay alguien que me pueda apoyar, que tenga mayor conocimiento en temas legales, no sé si es equivalente ese término, yo creería que no. Eh, Se puede considerar hay una debilidad en estos atributos, pero la consulta previa es un proceso es importantísimo porque eh, básicamente es un proceso de diálogo, ¿no? De tal forma de construir algo de forma conjunta, eh, y que permita a las comunidades que tienen una visión, una cosmovisión y una visión de desarrollo que puede tener diferencias a la visión que hay general de país o en el gobierno central, que hay un diálogo, ¿no? Y que ese diálogo desemboque en una construcción conjunta de proyectos, pero que también se escuchen los riesgos que identifican las personas, las comunidades, y que eso sea tomado en cuenta. En principio, una consulta previa no puede vetar, no es un sí o no, no es como ¿cómo se dice? No es vinculante en términos de si la población está en desacuerdo con un proyecto, no es que el Estado ya no lo va a hacer. Aunque yo entiendo que es el espíritu de la consulta previa también, ¿no? Pero sí entiendo que cuando las consultas previas eh, pese a todo el diálogo, etcétera, ha desembocado en que la población no quiere un determinado proyecto y lo cuestiona, eso en algunos casos el Estado ha decidido no seguir adelante y en otros casos han generado una serie de proyectos alternativos, etcétera, más diálogo, en algunos casos incluso han ampliado la zona, la evaluación de la consideración de comunidades que están en la zona de influencia, etcétera. El Estado toma decisiones para atender algunas de las demandas que inicialmente el Estado no había considerado, ¿no? Entonces es un proceso importantísimo. Eh, entonces, estos atributos son los que deberían reflejarse en normativas, en lineamientos y guías, y es ahí en realidad el gran problema en el caso de Perú, que para muchos de estos atributos o no existen estos lineamientos o su aplicación tiene serias dificultades. La consulta previa, hay una crítica muy fuerte del sector privado, principalmente extractivo, en el sentido que es un proceso burocrático y que puede demorar un año o más. Eso yo lo leo con frecuencia. Hay un documento reciente que me parece que elaboró el Instituto Peruano de Economía. Estaba más enfocado, yo creo que en el sector minero, ¿no? Y hablaba de las trabas en la minería. Ahí hay todo un tema. Pero específicamente en lo que tiene que ver con consulta previa, ellos decían que las consultas previas pueden durar un año y esto se veía como digamos, como una traba, ¿no? Eh, Cuando uno ve, yo he revisado todas las treinta y tantas consultas previas que se han hecho en el sector minero,
El promedio de lo que toma una consulta previa es, no pasa de los 4 meses. O sea, está de acuerdo a la norma. Es más, creo que son 2 meses y pico. Pero claro, hay uno que otro, hay 2 o 3 procesos de consulta previa que o se acercan o incluso han pasado del año. Y cuando uno escarba y ve qué es lo que ha pasado ahí, es porque han habido conflictos preexistentes y en algunos casos, por lo menos recuerdo uno en el cual se hizo la consulta previa cuando prácticamente todas las decisiones del proyecto ya habían sido tomadas. Entonces, en realidad, en los casos, los poquísimos casos en los que las consultas previas han demorado, es básicamente por un mal manejo del conflicto que ya existía, ¿no? Pero independientemente de eso de los tiempos, hay otro aspecto que tiene que ver con que no necesariamente hay una adecuada provisión de información a las comunidades y muchas veces hay, por lo menos en el caso de proyectos extractivos, antes de los proyectos las empresas suelen desarrollar, antes de las consultas previas, las empresas suelen desarrollar una serie de proyectos, generar puestos de trabajo, les ponen unos sueldazos y una serie de beneficios, de tal forma que buscan prácticamente, ya se condiciona a la población a que en la consulta previa digan, sí quiero el proyecto, eh, y no hay mucha rigurosidad en la información de las implicancias sociales y ambientales del proyecto. O sea, no está mal que les generen trabajo, que generen proyectos eh, productivos, etcétera, pero no puedes con eso tratar de tapar, ¿no es cierto?, los impactos que tu proyecto puede generar, ¿no? Entonces, eso a veces pasa y el Estado no tiene un buen manejo ahí. Ahí hay un tema institucional del Estado peruano. Entonces, esto un poco reflejando el hecho de que, o en el caso de las Bambas, ¿no? Y yo creo que también ese es un tema importante, ¿no? Es un proyecto, bueno, es un proyecto demasiado complejo, no sé si ahora deba mencionar el tema, pero bueno, ya que lo dije, es un proyecto, es un conflicto social demasiado complejo, que es casi ya un monstruo de 1000 cabezas, pero esto de alguna manera inicia con un cambio importante que se hizo en el proyecto porque se vendió a una empresa china y la empresa china ya no necesitaba del mineroducto. Y sí, tenía sentido, efectivamente, no tenía ya por qué construir mineroducto, entonces quería transportar el mineral de otra forma, lo cual se entiende. Y el tema es que se hicieron una serie de modificaciones para que esos cambios, algunos de ellos importantes, entre otras cosas, no pasen por un estudio de impacto ambiental, lo cual a su vez involucra pues una, una, una intervención para generar información, diálogo, espacios de participación ciudadana, etcétera. Y requería en realidad una consulta para ver los nuevos impactos, ¿no? Entonces se generó un proceso más expeditivo que en unos cuantos días aprobó algunos cambios importantes. Entonces ese choque generó un conflicto, ¿no? Que después fue escalando y entraron actores también oscuros, pero digamos, la génesis de ese conflicto fue cambios a los que se les eximió de un estudio de impacto ambiental, de consulta previa, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora pues este conflicto ha crecido ya, creo que ustedes lo saben, ¿no? O sea, ha sido por años, han habido declaratorias de emergencia, etcétera, ¿no? Entonces creció. Entonces, si se hubiese hecho pasado por una consulta previa como correspondía y si se hubiese hecho un estudio de impacto ambiental, yo conversé muchos años atrás con muchos comuneros de la zona y me decían, no es que nos opongamos al proyecto, sino que la forma como está cambiando, sin consulta, sin habernos informado, nos está afectando, ¿no? Y entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Hacer las cosas sin informar, sin consulta, etcétera. Entonces, por eso es tan importante el tema social, ¿no? Que es una de las fuentes de tantos conflictos en el país. Bueno, luego de estos atributos del BID, importante mencionar, y acá les dejo el link también al Plan Nacional de Infraestructura, porque tiene una hoja de ruta en la cual se reconoce que hay que generar mejoras en el sistema de inversión pública para adecuarlo
a este gran marco, ¿no? Y estos atributos de la infraestructura sostenible que nos plantea el BIT. Y como les decía, esto pues requiere un trabajo más de detalle, más fino con el Ministerio del Ambiente y con cada uno de los sectores, ¿no? Este es un trabajo que todavía no tenemos claro si se ha iniciado o no, y bueno, como parte, digamos, de sociedad civil, yo trabajo en una ONG, estamos tratando de empujar esos espacios para que eso se traduzca en no una cosa muy general, sino en instrumentos más concretos y adecuados a los territorios, ¿no? Y no quede como algo más de pantalla, más superficial, ¿no? Pero por lo menos hay un reconocimiento del Estado en que esto se debe migrar hacia este enfoque de sostenibilidad. Eh, y yo quiero pasar ahora salvo hay alguna consulta de lo anterior, a esta experiencia de Colombia, que de alguna manera nos permite aterrizar un poco lo que hemos estado hablando minutos atrás, porque esta es una propuesta elaborada en el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. Que yo sepa, llegar a estos lineamientos les tomó entre 6 y 8 años. O sea, fue una cosa bien... Y acá en el Perú se suele ver como que Colombia tiene un poco de mejor institucionalidad. Creo que en algunos casos eso es cierto. Hay algunos avances interesantes que ellos han hecho. Hay también debilidades tremendas. Y les tomó todo esto. Ojalá que este aprendizaje nos sirva, obviamente no para copiarlo, sino mejorarlo, adaptarlo y que nos tome menos tiempo, ¿no? No podemos estar esperando tanto tiempo para llegar a contar con instrumentos más precisos que nos permitan una mejor evaluación de proyectos, ¿no? Porque esa es un poco la idea. Entonces, esta experiencia de Colombia, eh, este es el documento, acá también les refiero el link, partió de una agenda ambiental en la que el Ministerio de Ambiente y Transportes conversaron por años y aterrizaron en este documento. Hubo apoyo de sociedad civil, la fundación que es donde trabajo, WWF, ¿no? Y se generó estos lineamientos que, como dice ahí en azul, los que buscan es prevenir, ¿no? Y manejar conflictos entre la infraestructura de transporte y la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, ¿no? Con guías, lineamientos técnicos más específicos, eh, ¿no? Para gestionar adecuadamente los impactos de las infraestructuras, que como hemos visto son complejos, indirectos, sinérgicos también, cuando por ejemplo una conectividad es utilizada por actores ilegales, por ejemplo, ¿no? Y los impactos que ya se dan ahí o las dinámicas que ya se dan en el territorio pueden verse potenciadas por esta infraestructura. Hay una sinergia. Bueno, es un ejemplo. Entonces, estos lineamientos buscan generar criterios más específicos para cada fase del ciclo de proyectos. Es una experiencia interesante porque Colombia no solamente tiene Amazonía, como el Perú, sino tiene también una problemática similar en el sentido de que tiene una mala planificación de la infraestructura, actividades ilegales, ¿no es cierto? Grupos armados, entonces, y una biodiversidad pues impresionante también, como la nuestra. Entonces, planificar conectividad es muy complicado en este ámbito. Eh, digamos, estos lineamientos descansan en lo que allá le llamaron un enfoque de intervención temprana, que en realidad, en buena medida, parte de la jerarquía de mitigación. Es decir, que es uno de los principios de la evaluación ambiental, que tiene que ver con que primero lo que tú tienes que buscar es prevenir, ¿no? Evitar que se dé un impacto. Si esto no es posible, lo minimizas. Y en tercer término, al impacto que se genere, al impacto mínimo, ¿no? Una vez de haberlo minimizado, pues tú buscas rehabilitar y compensar. Entonces, esta jerarquía de mitigación es en realidad uno de los pilares de este enfoque de intervención temprana, que está constituido por herramientas de análisis, como ustedes ven ahí, arreglos locales y algunos aspectos y buenas prácticas de ingeniería. Eh, Dentro de las herramientas de análisis,
estos lineamientos desarrollan recomendaciones en estos aspectos: gobernabilidad y gobernanza. Como ellos lo plantean, la gobernabilidad está un poco más enfocado en lo institucional, en las capacidades institucionales, y la gobernanza un poco más en el espacio de incidencia que tiene sociedad civil, ¿no? Para que sus preocupaciones, sus propuestas se vean reflejadas en todo el ciclo de proyecto, ¿no? Porque esto de acá también, lo que tiene claro estos lineamientos de Colombia es que sus recomendaciones eh, apuntan a cada una de las fases del ciclo de proyectos, como lo vamos a ver en algunos ejemplos a continuación. El ordenamiento territorial, que es uno de los grandes pilares y es uno de los mayores retos en el país, eh, que debe guiar las decisiones, ¿no? No solamente de instalación o promoción de actividades productivas, debería guiar también las decisiones de construcción de infraestructura, sobre todo la de conectividad, que es la que más transformaciones puede generar. Entonces, es uno de los pilares que son tomados en cuenta, y algunas de las recomendaciones también apuntan al ordenamiento territorial como base para la toma de decisiones. Análisis de impactos indirectos, acumulativos y sinérgicos, ¿no? Para empezar, como por ejemplo, ¿qué área de influencia vas a considerar en tu proyecto? ¿No? Por ejemplo, un criterio muy específico que se ha adoptado en Colombia, es que los proyectos viales, así sean de mejoramiento, y si no me equivoco, así sean no solo grandes carreteras, sino caminos vecinales, se debe evaluar los impactos y las dinámicas a 5 kilómetros, ¿no?, de distancia de los trazos, porque es el área donde se suelen concentrar los impactos inducidos por la conectividad vial. Conectividad ecológica, voy a hablar un poquito de ello en un segundo, que la capilaridad también, ¿no? Hay recomendaciones que apuntan a esto. Y los conglomerados viales, que tiene que ver con cómo cuando uno mejora o construye una vía, no solamente tiene que ver ese flujo de comercio y ese potencial ocupación desordenada que puede generar, sino lo que suele pasar es que una vía mayor, principal, o una carretera, es el inicio para la construcción de otros encadenamientos, y se generan vías secundarias y terciarias que buscan, ¿no es cierto?, conectarse finalmente a esa vía principal para tener salida a las grandes ciudades o a los grandes puertos. Entonces ya tenemos que toda esa conectividad que se genera, y quizás se acuerdan al inicio, aquí puede ser interesante volverles a poner este mapita, ¿no? Entonces, no solamente la Federico Basadre, sino las vías de penetración y las vías terciarias que nacen de estas vías de penetración, genera el fenómeno de espina de pescado, hace necesario evaluar, ¿no?, si hay caminos cercanos a la vía que uno quiere mejorar o construir y que se puedan activar, por decirlo entre comillas, o que efectivamente el tránsito por estas vías pueda crecer, incentivadas por esta vía principal. Tenemos que evaluar qué es lo que puede pasar ahí, qué hay ahí, qué actores hay ahí. Es una visión más integral y que de alguna manera conversa con un enfoque más de territorio, ¿no?, que vamos a ver más adelante qué es. Entonces, para regresar, estábamos aquí. Y los conglomerados viales. Entonces, las recomendaciones, primero, las herramientas de análisis que plantea estos lineamientos de infraestructura verde son estos de aquí, y que a su vez aterrizan en recomendaciones más específicas de acuerdo a cada fase del ciclo de proyectos. Luego tenemos arreglos locales para el uso del suelo, que tiene que ver, yo diría, principalmente a ámbitos que están por fuera de áreas naturales protegidas o reservas comunales, donde hay una institucionalidad, hay una gobernanza formal. Uno puede quizás cuestionar el funcionamiento, pero hay una institucionalidad y una gobernanza. Las comunidades indígenas, por ejemplo, participan de la gestión de las reservas comunales, por ejemplo, de las áreas de conservación regional también. Eh, pero hay otros espacios como ecosistemas frágiles
que son áreas que se puede decir intermedias, donde el Estado o los gobiernos regionales reconocen que hay que proteger la biodiversidad. Hay cabeceras de cuenca también, por ejemplo, pero no es un área natural protegida con un plan maestro, con un plan con una zona de amortiguamiento. Prácticamente no tiene nada, solamente hay un reconocimiento, un mapeo, un reconocimiento, pero no hay instrumentos para gestionar adecuadamente estos ecosistemas frágiles. Entonces, en espacios de este tipo u otros espacios que no tengan el estatus de área natural protegida, sobre todo en ellos, diría yo, se recomienda arreglos, obviamente, que se formalicen entre la población local, los gobiernos subnacionales, eventualmente el Estado nacional, para que las infraestructuras que se decidan construir y que sobrepongan o colinden con estos espacios eviten impactarlos, ¿no? Entonces estos arreglos locales pueden ser también espacios importantes y de alguna manera vinculados a la gobernanza también. Y aspectos de ingeniería verde, ¿no? Y buenas prácticas, como por ejemplo pasos de fauna, que pueden ser aéreos, terrestres, acuáticos, y análisis geomorfológico para ver en qué medida la infraestructura puede impedir o impactar el flujo hídrico. Y esto en parte relacionado a lo que mencionaba arriba de capilaridad, que es una de las herramientas de análisis, precisamente a lo que vamos a hablar ahorita. Voy a poner como ejemplo esto de la conectividad y la capilaridad. Estos temas no son, pues, no es ciencia nueva, no se está inventando la pólvora. Son cuestiones relativamente conocidas, pero han sido adecuadamente sistematizadas, sustentadas y que son aterrizadas en recomendaciones un poco más específicas, ¿no? Y que te dan un marco más cohesionado y ordenado para evaluar los distintos proyectos de conectividad, en este caso en la Amazonía. Hay algunos aportes interesantes como el de conglomerados viales, probablemente, ¿no? Que es un enfoque un poco más actual para eh, no solamente ver el bosque, no solo el árbol, ¿no? Ver no solo una vía, sino las vías que se pueden conectar, qué dinámicas hay ahí y tratar de tener un panorama más amplio de los impactos que puede inducir la conectividad. Entonces, pero en términos generales son criterios que de alguna manera ya existen, pero que falta materializarlos y tenerlos en un marco más coherente, más lógico, ¿no? Que sustente criterios específicos de sostenibilidad. Y ese avance ya se ha dado en Colombia y puede ser interesante para nuestras reflexiones en el país. Eh, la fundación, que es donde yo trabajo, realizó en Madre de Dios un estudio de conectividad ecológica en un ámbito que es el que como les muestro en este mapa. Yo no sé si llegan a ver estoy tratando de agrandar y a ver, quizás se llega acá abajo a ver Madre de Dios y en este ámbito moradito, esta fue la zona de análisis, ¿no? Esta zona de análisis es la que ustedes pueden ver aquí y este ámbito se estudió para evaluar es un estudio técnico y científico, la conectividad ecológica, y lo que se buscó principalmente, aquí paso a la siguiente diapositiva, es identificar corredores de conectividad, porque así como las personas nos conectamos y tomamos la combi o manejamos bicicleta y vamos de un lado para otro, pues los animales también lo hacen. Y esa movilidad de las especies, mamíferos, aves, eh, y que se mantenga esa movilidad es uno de los factores claves para garantizar la salud del ecosistema. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos especies que son claves en la cadena trófica, que son eh, polinizadores, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí queda podría quedar más claro el rol de mantener los patrones de movilidad de estas especies. Tienen un rol clave en el mantenimiento de la diversidad en determinados ecosistemas. Pero también se partió del hecho de que, si bien en Madre de Dios hay áreas naturales protegidas, algunas cerca, algunas distantes,
pero no es que hay una conectividad entre ellas, en parte precisamente por estos patrones de movilidad de especies, ¿no? Entonces, lo que se buscó es mapear estos patrones de movilidad de mamíferos y de algunas aves, eh, que bajo ciertos criterios fueron identificados. O sea, no se escogió cualquier pajarito o cualquier mamífero, sino que por criterios técnicos se identificaron los más importantes para la sostenibilidad del ecosistema y se identificaron sus zonas de tránsito. Y esto lo hablo porque previamente les había dicho que, perdón, una de las herramientas de análisis, ¿no?, para la evaluación de proyectos es la conectividad ecológica, es decir, las infraestructuras que tú planifiques deben interferir lo menos posible con esta conectividad ecológica, con este tránsito de especies. En realidad, y eso se ha conversado internamente en la Fundación, este es un estudio que se hizo para este ámbito en Madre de Dios. Entiendo que es el único estudio de su tipo por el momento en el Perú. Ahí abajo les he puesto el link para los que les pueda interesar explorar un poco más esto. Y en realidad el uso de esta información no es solamente conservación, puede ser un insumo importante para el diseño de proyectos de turismo, proyectos productivos también, para guiar mejor las decisiones de dónde ubicar o no alguna intervención o algún proyecto agrícola, etcétera. Entonces esto va más allá, la utilidad de esta información va más allá de la puramente ambiental o de conservación. Puede ser un insumo también interesante para proyectos productivos y por supuesto para decisiones de planificación, ¿no? De dónde ubicar o qué criterios tomar en cuenta para que las infraestructuras que se planifiquen a futuro no impacten estos corredores de conectividad. Y esto, el tema de capilaridad, ¿no? Capilaridad, a ver, acá les estoy poniendo el mapa de Loreto y en esta línea punteada es un proyecto que se llamaba, un proyecto de carretera Iquitos-Aramiriza. Creo que en sesiones previas les comentaba que eh, años atrás pude visitar a varias comunidades, algunas que estaban por este lado, estoy tratando de marcar con el cursor, y otras por aquí, por este ámbito. Obviamente no pudimos cubrir todas las comunidades que están en las márgenes de esta carretera, que tiene más de 700 kilómetros, y hay zonas de difícil acceso, ¿no? Eh, entonces, este proyecto, lo que se alertó, se generó un documento, un informe que se hizo llegar al Estado, es que principalmente esta parte del trazo que está acá ya bajando, ¿no? Como que hacia el sur de Iquitos, cerca al límite con Amazonas, voy a agrandar un poquito, ¿no? Esta parte del trazo que llega hasta Saramiriza, podía generar una especie de efecto dique por la envergadura de esta carretera, porque no iba a ser un simple caminito, una trocha carrozal, iba a ser una carretera asfaltada, podía generar un efecto dique que podía afectar, generar una presión y alterar parte del flujo hídrico subterráneo que desemboca en esta gran zona, que es el abanico del Pastaza. Y podía generar, entonces era importante evaluar qué impacto puede generar este efecto y qué tipo de ingeniería se necesita para reducir este efecto dique y más bien mantener en la medida de lo posible la capilaridad, es decir, que el flujo hídrico subterráneo siga circulando. Eh, Obviamente para los ríos, el Morona, el Pastaza, etcétera, pues ahí simplemente, o quebradas que puedas encontrar en el camino, construyes puentes y listo. Pero a todo el flujo hídrico subterráneo hay que estimar si puede o no haber un impacto, y eso no se había contemplado. Lo que nosotros revisamos los términos de referencia del estudio de preinversión, y en ningún momento se contemplaba siquiera una estimación, al menos superficial, de cuál podría ser el impacto en este flujo hídrico subterráneo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo una vía podría generar este tipo de impactos por su envergadura y la necesidad de, en este caso, pues puedes afectar
este abanico que es el humedal más grande que tiene el Perú, es un sitio Ramsar, es un humedal de importancia internacional y que, buenas noches, Jorge Luis, y que no solamente es un bosque que provee de recursos pesqueros y alimenticios si no me equivoco, alrededor de 400 comunidades, y hay recursos hidrobiológicos que son finalmente incluso consumidos en Iquitos. Entonces, era pertinente, era necesario evaluar en qué medida este ecosistema podía ser alterado por ¿no? Este efecto dique potencial de la vía. Entonces, es importante, aunque este es un caso más dramático, ¿no? Por la envergadura de la vía, pero igual en proyectos más pequeños también es pertinente evaluar la capilaridad. Y aquí, ajá, aquí les pongo algunos ejemplos que están en los lineamientos de infraestructura verde vial, ¿no? De Colombia, que podrían, de alguna manera, al menos en general, adecuarse a al menos las dos primeras fases del ciclo de proyectos, la de programación multianual de inversiones, que sería la planificación, y la de formulación y evaluación, ¿no? Que es donde se hace el estudio de viabilidad y donde ya se debería incorporar algunas consideraciones ambientales y sociales y costear los impactos. Por ejemplo, lo que dicen estos lineamientos es que en el planeamiento recomiendan las evaluaciones ambientales estratégicas, las EAES. Las EAES está en la norma peruana, en la norma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y se contempla que las políticas, los planes y los programas deben ser sometidos a una EAE, que es un ejercicio en el cual, durante la elaboración de la política, de sus diagnósticos, los objetivos, las estrategias, incorpores consideraciones ambientales y sociales, ¿no? Claves o estratégicas para que los fines que busque la política o el plan se consigan los fines, pero no a costa de generar impactos ambientales y sociales, ¿no? Es un ejercicio más estratégico en el cual incorporas en estos grandes instrumentos consideraciones ambientales y sociales. Eh, Hay casos en los cuales, y hay algunas experiencias incluso en Perú, y a nivel internacional hay muchas experiencias en los cuales no solo a políticas o planes, sino a proyectos, tú le aplicas una evaluación ambiental estratégica. Por ejemplo, la Interoceánica Norte, ¿no? Pasó por una EAE. Obviamente no fue por decisión del gobierno peruano, fue por exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, el proyecto Camisea también, y no fue porque a la petrolera se le ocurrió, sino porque la petrolera se financió en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo, y una de las condiciones que puso el banco fue la elaboración de una evaluación ambiental estratégica de ese proyecto específico. Pues claro, se entiende que, y volvería a esta imagen anterior de esta carretera, ¿no? Iquitos-Aramiriza, que es una carretera que ya el propio gobierno regional de Loreto ya le dijo a Provías Nacional descentralizado, perdón, ya, no sigamos con los estudios, hay mucha eh, oposición a este proyecto por parte de comunidades indígenas, así que ya abandonemos el proyecto y busquemos otra forma de conectividad. Eh, Sinceramente, yo creo que no hay que ser un genio para tirar pluma y ver el poco sentido económico que tiene esta carretera, que iba a costar solamente a nivel de factibilidad 6 mil millones de soles. Es una burrada de dinero y que seguramente a nivel de detalle, con los estudios de detalle y en ejecución, ese presupuesto iba a subir. Siempre los presupuestos suben por lo menos 10%. Y actualmente pues hay muy poca economía que puedas movilizar por esa carretera. Por supuesto que hay mucha economía, pero pequeña, que necesita mejor conectividad, por supuesto, pero no con un tremendo elefante blanco como podría haber sido esta carretera. Pero a lo que quería llegar
Es que si esta carretera tuviese un sentido económico, por la envergadura, por los ecosistemas que atraviesa, porque atraviesa territorios de muchas comunidades indígenas, etcétera, pues acá sería pertinente una evaluación ambiental estratégica del proyecto, ¿no? Que no es un estudio de impacto ambiental, ¿no? Un estudio de impacto ambiental sí, tú ves a detalle, estimas los impactos, diseñas medidas de prevención, mitigación, compensación, etcétera. Pero una evaluación ambiental estratégica te da un nivel de análisis un poco más macro de cuáles son las dinámicas que deben ser consideradas en el diseño del proyecto, qué aspectos sociales, ambientales críticos, en base a estudios históricos, en base a estudios prospectivos, vinculados a temas de cambio climático, por ejemplo. Entonces te da un enfoque más estratégico para abordar el proyecto. Te puede generar insumos importantes para cómo evaluar el proyecto. Entonces, es un ejemplo de, si hubiésemos seguido adelante con este proyecto, por ejemplo, hubiese sido pertinente aplicarle una evaluación ambiental estratégica, aunque el marco nacional, el marco legal, no lo exige, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que en la planificación de estos lineamientos de Colombia es que estas grandes políticas o planes del sector transporte sean sometidos a una evaluación ambiental estratégica. Por ejemplo, cada gobierno regional hace su plan vial, que es un ejercicio de planificación donde identifican cuáles son las vías que necesitan para mejorar su conectividad y que deben ser mejoradas o construidas, ¿no? En función de corredores económicos, tamaño poblacional, una serie de criterios. eh, y, por ejemplo, a los planes viales departamentales se les debería someter una evaluación ambiental estratégica. No conozco ninguno que haya sido sometido a una y sería un avance importante. Algo que parece evidente, la segunda recomendación es considerar a nivel también de políticas, planes, modos de transporte alternativos, que no todo sea el foco en la conectividad vial, sino que se incentive también desde el sector otros modos de transporte más acorde a la realidad de los territorios. Y bueno, una tercera recomendación, hay otras más, he puesto estas tres de ejemplo, que me parece muy interesante que exista prefactibilidad y factibilidad. Quizás lo recuerden, no sé si lo recuerden, pero en la primera sesión veíamos que ahora en la práctica haces un solo estudio para decidir la viabilidad de un proyecto. Eh, antes del, dos- Antes del 2017, cuando existía el SNIP, que era el anterior Sistema de Inversión Pública, había perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Los estudios más complejos pasaban por esas tres fases. Ahora solamente hay un estudio, que es un equivalente al de factibilidad, pero se han simplificado una serie de cosas. Y a mí me parece interesante esta recomendación, volver de alguna manera, claro, uno lo puede ver como más burocracia, pero si tú evalúas mal un proyecto, no solamente al futuro van a saltar más costos, sino que, y costos puramente de ingeniería, ¿no? Económicos, financieros, sino que vas a evaluar de forma muy limitada los impactos, ¿no? Entonces eso va a pasar factura tarde o temprano. Claro, el tema es que el Estado, el sector transportes no carga con esos costos, porque si esa infraestructura terminó generando una ocupación desordenada y deforestación, y eso se traduce en, por ejemplo, más enfermedades o en ecosistemas degradados, eso te va a jalar presupuesto público, ¿no? Porque hay programas para abordar estas situaciones. Entonces, el tema es que estos costos son difíciles de estimar, pero eso hace necesario que elevar un poco el rigor de evaluación y que hayan estos dos niveles, prefactibilidad y factibilidad. A mí nos parece una recomendación interesante. Es más, diversos actores, hay consultoras, especialistas, en los últimos años, y yo diría que cada vez con más frecuencia, están recomendando precisamente que haya no solamente un estudio de perfil, que es una especie de factibilidad, sino una prefactibilidad, que haya dos niveles de evaluación para aumentar el rigor de la evaluación, porque hay abundantes estudios mal hechos y a veces da hasta ya da ganas de llorar cuando uno ve algunos estudios por la forma como se sustentan las demandas, los beneficios,
la ligereza con la que se, se evalúa el proyecto y se sobredimensionan, ¿no? Sus potencialidades. Entonces, eso nos parece una recomendación interesante. Por más que así, en principio pueda parecer burocracia, y ese es el tema, hay que luchar porque todos los días o casi todos los días, o por lo menos 2 veces por semana, las noticias hablan de la baja ejecución del presupuesto. Entonces, alguien que venga y que proponga un estudio más, pues va a parecer que está en la calle, pero hay que saber sustentar, y al menos con estudios de casos se pueden hacer, es parte de lo que tratamos de hacer, que si no hay una mayor rigurosidad en la evaluación, pues los costos, los impactos van a ser enormes, ¿no? Y difíciles de manejar y que se necesita ese mayor rigor. Y luego, otras 3 recomendaciones que comparto ahí ya para la fase de formulación, donde nuevamente ya se insiste en una mejor evaluación de modos de transporte alternativos, ¿no? De hecho, como les comenté, creo en la primera sesión, uno de los momentos más importantes en la evaluación de la viabilidad es comparar alternativas, que es pues un tema de sentido común, comparar entre 2 o 3 alternativas, cuál es la mejor para el logro del objetivo que tú buscas. Y normalmente estas alternativas, hay casos en los que ni siquiera se evalúan alternativas, o hay casos en los cuales comparas simplemente 2 trazos cercanos, qué sé yo. Entonces es prácticamente una ligereza, ¿no? Cuando tú deberías, dependiendo de la ubicación, comparar con el modo fluvial o el modo aéreo, o una combinación, ¿no? Eso no se hace. Es que eso es más chamba, pues hay más cálculo, requiere mayor capacidad tanto de los funcionarios públicos que elaboran los términos de referencia y que van a revisar el proyecto, como de las consultoras. Y ahí hay un problema, porque las consultoras, por ejemplo, el otro día, es sobre un proyecto que creo que ya les he hablado, un proyecto de camino vecinal en el límite de Cusco con Ucayali. La carretera está en el Cusco, pero en el límite. Y yo vi las bases, me encontré con las bases con las cuales el municipio de Megantoni, que es el que impulsa este camino, estaba buscando a una consultora para hacer el expediente técnico. O sea, ya para que esos son los estudios que van a determinar la ejecución del proyecto. Ya está en la fase de ejecución. Y al momento de poner requisitos en años de experiencia de los distintos profesionales, salvo a uno que le puso 5 años, los demás eran mínimo 2 o 3 años. O sea, pucha. Y en un proyecto que si bien es un camino vecinal, no es poca cosa, tenía más de 40 kilómetros, eh, está a 160 metros, creo, o sea, casi nada de una reserva territorial, o sea, donde hay población en aislamiento voluntario, los PIA sí. Entonces, que ellos tienen unos patrones de traslados muy diversos, donde tienes sembríos de hoja de coca, donde tienes al menos una eh, pista clandestina, donde ya tienes procesos de forestación, y obviamente este camino vecinal puede potenciar a la ilegalidad y puede afectar a la población en aislamiento voluntario, que son protegidas por el Estado. Entonces, te piden un profesional con 2 o 3 años de experiencia, es una cosa alucinante. Entonces, es una de las razones también por las que los estudios no hacen una adecuada evaluación de alternativas, porque eso requiere pues más cancha, más información, más análisis, y los profesionales que se contratan para los estudios suelen ser poco calificados o con poca experiencia, ¿no? Eh, Como segunda recomendación que anoto aquí para la fase de formulación, bueno, precisamente lo que se busca es impactar lo menos posible a corredores de conectividad ecológica. Ahora, yo les decía hace un momento, en el Perú, en la práctica, hay, hasta el momento que yo sepa, solo un estudio de conectividad ecológica para un ámbito específico. Entonces, ¿cómo materializar esta recomendación? Claro, tampoco es ponernos a hacer estudios de conectividad como locos, porque, a ver, lo que sí o sí deberíamos tener como parte de los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos regionales son la zonificación forestal o zonificación ecológica económica,
que son tipos de estudios donde ya hay cierto conocimiento, ya hay varios hechos y hay ciertas lecciones aprendidas. Pero pese a eso, hay relativamente pocos estudios elaborados y por supuesto en la práctica no son tomados como referencia para la planificación y las diversas intervenciones en el territorio. Entonces, sería ponerle una valla muy alta en este momento y exigirle al Estado que haga estudios de conectividad ecológica. Lo que podría plantearse quizás es, en casos al menos específicos por la importancia, realizar estos estudios antes de planificar grandes infraestructuras, ¿no? Porque esta priorización o esta identificación debería estar en función a si se identifica que hay una biodiversidad que debe ser protegida o hay zonas donde ya hay un nivel de degradación tan fuerte que ya están poniendo, ya están impactando en la provisión de servicios ecosistémicos a las poblaciones, las prácticas agrícolas se están volviendo inviables, hay inundaciones, etcétera, un alto nivel de erosión de los suelos, etcétera. Entonces, obviamente, hay situaciones donde quizás pueda justificar primero hacer estudios de conectividad antes de grandes intervenciones de infraestructuras. Se podrían establecer criterios puntuales, ¿no? Para ámbitos específicos donde estos estudios sean realizados. Y se plantea, otra recomendación que plantean allá en Colombia es que se hagan estudios ambientales a proyectos que en principio, bajo su normativa, no requieran licencia ambiental, no requieran de estudios ambientales. Esto en realidad necesitaría traducirse un poco acá. En principio, todo proyecto pasa por un estudio de impacto ambiental. Eh, Puede ser detallado, que es el de mayor rigor, semidetallado y una declaración de impacto ambiental, que está pensada para aquellas intervenciones que van a generar impactos poco significativos y entonces no haces un costeo de medidas necesariamente de compensación, de rehabilitación. Los impactos van a ser menores, ¿no? Estableces algunas medidas puntuales de mitigación. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay caminos vecinales o vías que si tú hablas de mejoramiento, es decir, si la vía existe y tú lo único que quieres hacer es, no vas a talar ningún árbol para construirla, sino simplemente vas a mejorar la superficie de la vía, hay una trocha en mal estado y le quieres poner una calzada, así sean soluciones básicas, ese mejoramiento, como no vas a hacer mayor intervención en el bosque, solamente requiere una DIA, una declaratoria de impacto ambiental. Por ejemplo, hay un proyecto en, vamos a ver si lo puedo rapidito buscar, y porque lo vimos en la sesión anterior, creo que puse un mapa, acá está. ¿Ahora se ve el nuevo mapa? Ahora se ve. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí al sur de Madre de Dios, ¿no? Y en México, Cusco. Acá este trazo que estoy con el cursor tratando de señalar, que empieza acá, si no me equivoco, esto está poco al norte de Pisac, o Pisac está por acá. Pero bueno, este trazo que empieza en Cusco y avanza por Madre de Dios hasta este punto, esta línea punteada una ruta que está en el papel, no está construida, pero lo que está en negrita sí. Y hay un proyecto para mejorar esta vía, esta ruta. Eh, Incluso es parte de un programa mayor que se llama ProRegión. Existe ProRegión 1 y ProRegión 2, que son programas de mejoramiento vial principalmente, que buscan, como su nombre lo dice, mejorar las infraestructuras existentes, sobre todo asfaltarlas. Y esta vía existe
Y como es un mejoramiento de una vía existente, por la norma peruana, esto pasó por una declaratoria de impacto ambiental. Y pese a que el Banco Interamericano de Desarrollo con la CAF están dando apoyo para estos programas por región, y en este caso en particular, me parece que la CAF apoya con financiamiento y el BID con asistencia técnica. El BID planteó a la DIA, ¿no? A esta declaratoria que se elaboró, que elaboró Provías descentralizado, básicamente le hace algunas mejoras que terminan siendo, creo yo, cosméticas y no es algo sustancial. Entonces, básicamente esto tiene una declaratoria de impacto ambiental. Bueno, esta área de color, no sé, melón, que se ve acá, es la zona cocalera de Cochinipata. Una zona, no es de la zona más grande del país, pero ahí está. Esta vía pasa, a la izquierda tenemos al Manu, a la derecha tienes una reserva comunal a Maracaeri que está en buen estado de conservación, pero en esta parte del trazo en Madre de Dios ya se ha identificado la incursión de mineros ilegales y es más, donde termina esta vía, que es por esta zona Nuevo Edén, si no me equivoco, es un punto donde cerca de este punto hay una estación de monitoreo del Ministerio de Cultura, porque por esta parte de acá son zonas de tránsito de poblaciones en aislamiento voluntario, Mashcopiro. Es decir, que si este mejoramiento hace lo que suelen hacer los mejoramientos, que es incrementar el flujo, en principio está bien, que un mejoramiento sirva para incrementar el flujo de comercio económico, en principio está chévere, pero a su vez puede fomentar invasiones y la ocupación desordenada del territorio, en su extremo norte puede poner en riesgo a poblaciones en aislamiento, ¿no? A los más propira. Y en la parte sur, digamos, en todo su recorrido, les va a hacer la vida más fácil a mineros ilegales porque puede favorecer sus cadenas logísticas y puede facilitar su ingreso a zonas donde antes no operaban, ¿no? O donde tienen incursiones pequeñas. Entonces ahora le das una ventaja logística. Pero, pese a esos riesgos, solamente el proyecto pasa por una declaratoria de impacto ambiental. Entonces, por qué todo este cuento? Porque iniciativas de este tipo, en realidad, lo mínimo que deberías aplicarles es un estudio de impacto ambiental detallado, por más que sea un camino existente, por más que ya haya un flujo económico de años. Una vía mejorada te puede incrementar el tráfico, puede incentivar tráfico de tierras, mayor ocupación y se puede, simplemente puede exacerbar los procesos que ya se están dando, como en este caso el narcotráfico, el ingreso de mineros ilegales y como vimos en la última parte de este trazo, de esta vía, de este ejemplo, mayor riesgo para poblaciones en aislamiento voluntario. Entonces, también se necesita eso, ¿no? Que algunos proyectos, algunas iniciativas que la norma te dice que solo pasen por una declaratoria de impacto ambiental, en realidad deberían ser sometidos a un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Y esto es porque, como creo previamente les he comentado en la sesión anterior, los criterios que te da, que establece la norma peruana, el Ministerio del Ambiente, las guías para, por ejemplo, de las líneas de base, ¿no? Para los estudios de impacto ambiental son muy generales, no captan las problemáticas o los efectos sinérgicos que se pueden ver en la Amazonía, que son tan comunes en la Amazonía. E insisto con el ejemplo, porque es fácil, creo, recordarlo, es un aspecto que determina muchas cosas. El hecho de no plantearte algún criterio para determinar el área de influencia de un proyecto vial y dejarlo a discreción de la consultora o del gobierno subnacional, hace que obviamente la consultora o el gobierno regional va a buscar el espacio más pequeño, medio kilómetro, exagerando un kilómetro, cuando no. ¿Se acuerdan que hace unos minutos veíamos esta carretera? Ahí. Esta, Iquitos-Saraminiza, que era un monstruo de 700 kilómetros, el área de influencia que habían determinado a ambos lados de la carretera era 500 metros. O sea, alucinante. Entonces,
pese a ser un monstruo, en su momento era la segunda o tercer proyecto más grande en el país, vial, solamente establecir, definir una área de influencia de 500 metros para evaluar, ¿no es cierto?, este proyecto. Entonces, empezando por una cosa tan aparentemente simple, pero que es determinante, las guías que establece, o los lineamientos que establece el MINAM, el Ministerio del Ambiente, ¿no?, para el sistema de evaluación de impacto ambiental, no te dicen, no te dan algunos criterios mínimos para establecer zonas de influencia de proyectos viales, ¿no? Que yo creería que una salida práctica podría ser, vamos a llamarlo la vía colombiana. Ellos han estimado 5 kilómetros como distancia mínima. Podría ser una forma pragmática porque, como les he dicho anteriormente, ya los estudios sugieren que en el Perú los impactos se concentran a 10 kilómetros de distancia. Habrá que entender, y esto ya tiene que ver con consideraciones políticas, que si el sector transportes o el gobierno peruano en general ve que Colombia, que es un referente para el Estado peruano en términos de planificación e infraestructura, ha fijado 5 kilómetros, yo diría que difícilmente van a querer establecer 10 kilómetros, así tengamos evidencia, ¿no? Y van a decir, ah, no, como los colombianos. Por el momento probablemente ese sea el reto, ¿no? Tener por lo menos ese criterio mínimo y básico. En todo caso, dependiendo de la realidad de cada proyecto, elevar ese nivel de evaluación, ¿no? Para ver qué actores hay ahí en esas zonas y los impactos potenciales indirectos o sinérgicos. Entonces, acá tenemos algunas recomendaciones que me parecen interesantes a manera de ejemplo y que podrían adecuarse, ¿no?, o reformularse o ajustarse para nuestra realidad a partir de esta experiencia colombiana, en Colombia. Entonces, a ver, ¿cómo estamos? Luego de estos lineamientos, lo que quería compartirles es hablar un poco sobre el enfoque territorial. O sea, si bien es cierto, hay un camino por avanzar para generar mejores herramientas para evaluar proyectos de infraestructura vial, hay otro gran reto y que en algunos aspectos está interrelacionado, que es cómo incorporar al sistema de inversión pública un enfoque territorial, que yo considero que debería ser uno de los principales enfoques que debería caracterizar al sistema de inversión pública. Y es más un enfoque de abajo hacia arriba, es decir, que la planificación, la priorización de proyectos surja de la realidad del territorio. Y lo que pasa es que esa realidad del territorio no siempre es el ámbito político-administrativo, puede ser una cuenca. Y esto, solamente quedándonos ahí, esto requiere un Estado, una burocracia con más capacidades, más eficiente, eventualmente con un mejor manejo de la información y de gestión de la información, cosa que de momento no tenemos. Eh, a ver, hagamos una cosa. Primero, a la izquierda les he anotado, perdón, en esta diapositiva, el decreto legislativo 1252, que crea el sistema de inversión pública actual, el INVIERTE-P, dice esto que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país con un enfoque territorial. Tanto el decreto legislativo y el reglamento y su reglamento no desarrollan qué es un enfoque territorial, curiosamente. Lo podemos ver en algunas guías posteriores que hay que ha generado el Ministerio de Economía, ¿no?, que es el rector del sistema de inversión pública. Pero yo encontré un videito interesante, vamos a ver si lo puedo compartir, que en pocos minutos explica, y también un poco para salirnos de la monotonía de estar yo aquí hablando, puede ser de utilidad. Vamos a ver si lo pueden ver. ¿Se ve la pantalla del YouTube? Todavía no. Ay, caramba. Ya, entonces, creo que me salgo, comparto. Acá. ¿Ahora se puede ver? Perfecto. Ya, entonces voy a ampliar.
Es decir, los proyectos buscan resolver las diferencias que existen entre una demanda y una oferta de un servicio específico, ¿no? Un servicio de salud, un servicio de educación, un servicio de riego, un servicio de saneamiento. Sin embargo, existen ahora diferentes intervenciones más integrales donde se analizan diferentes variables en un territorio específico. Estamos hablando entonces de proyectos con un enfoque territorial porque incluyen variables más allá del servicio, sino del territorio específico. Son variables vinculadas a una actividad económica, variables vinculadas a un corredor específico o a algún área de intervención territorial donde existen diferentes variables explicativas que requieren una intervención de un proyecto. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. El caso de una cuenca hidrográfica, por ejemplo, que es un espacio territorial marcado claramente por el comportamiento de un recurso natural como es el agua. En ese caso, los proyectos de inversión no están referidos a un servicio específico, sino a todo el área donde está identificada la cuenca. Son proyectos, por ejemplo, para mejorar la seguridad hídrica o para la conservación y preservación de los recursos naturales que existen en la cuenca o servicios ecosistémicos, por ejemplo. Segundo ejemplo, el caso de un corredor logístico o un corredor económico o un corredor turístico, ¿no? Es un área, ¿no?, donde circulan una serie de actividades, obviamente también personas, empresas, repito, en un corredor específico. Entonces tu lógica de intervención ya no es el servicio, sino es la dinámica de ese corredor, que puede ser un circuito comercial, puede ser un circuito agroexportador, puede ser un circuito turístico, puede ser un circuito de cualquier otra actividad económica o social que lo explique. Entonces, el que mira un corredor económico o un corredor logístico está mirando un mapa, una dinámica de un espacio específico y por lo tanto sus decisiones de inversión lo va a leer a la luz de ese enfoque territorial. 3. Un proyecto, vamos a llamarlo así, multiservicios. Es decir, imaginen ustedes que vamos a intervenir un distrito donde falta todo, donde existen todas las brechas de servicios públicos. Falta luz, falta agua, faltan caminos, faltan hospitales, faltan colegios. Entonces tu lógica de intervención ya no es un solo servicio, son muchos servicios dentro de un territorio donde hay ciertamente una población. Entonces es un enfoque territorial porque estás mirando un área de intervención con todos los servicios que se necesitan, pero tu lógica es el área de intervención. Otro ejemplo puede ser algo que se puede observar bastante en proyectos de inversión pública, proyectos donde existan variables más geopolíticas, por ejemplo. Vamos a intervenir en una zona de frontera. Entonces la lógica de intervención está referida al espacio territorial de una frontera y la dinámica de esa frontera explica las decisiones de inversión que se necesiten. Pueden ser, por ejemplo, áreas sensibles de seguridad, por ejemplo, en áreas de intervención donde existen actividades ilícitas y que requieren la intervención del Estado. Intervención de las fuerzas del orden, intervenciones también por el lado productivo o por el lado social o por el lado político-administrativo, pero el que diseña la intervención tiene que mirar el territorio y no necesariamente su lógica es de un servicio específico. Lo que hemos tratado de mostrar aquí es que los proyectos con enfoque territorial pues son proyectos que salen de una lógica lineal, ¿no?, que es el enfoque más clásico del diseño de proyectos. Aquí entramos a una lógica de redes, a una lógica multicausal, dinámica, muy compleja por todo lo que implica un diseño de proyectos territoriales, pero claramente justificable a la luz de la pertinencia y de la efectividad que se busca para mejorar los problemas que existen en un territorio. Soy Miguel Prialé, economista. Ya, sin el cherry. Miguel Prialé tiene un canal, Rebeca, ahorita te doy el pase, cierro este comentario, tiene un canal en YouTube donde tiene algunos videos interesantes
sobre inversión pública que les sugiero que los busquen y puede complementar no solamente esto que estamos viendo ahora, sino otras cosas que pueden ser de interés de ustedes también, eh, para mejorar la planificación y la ejecución de proyectos, ¿no? Sí, Rebeca, ¿levantaste la mano? Sí, es verdad. Sí, mi intervención en realidad, hola, ¿cómo están? Ciro, era sobre el tema de consulta previa y solo quería añadir 3 puntos. En principio, como vi, no sé si podrías regresar a la diapositiva donde estaba, pero si no, está bien. Recuerdo que era como los estándares, ¿no? Que se propondrían de sostenibilidad social para los proyectos. Yo entendería que no está especificado consulta previa, sino consulta comunitaria, para tratar de no excluir a aquellos territorios de naciones que no se han adherido por ejemplo, al convenio 169 de la OIT o han suscrito la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, porque en estos dos tratados o acuerdos es específico donde se trata el derecho colectivo de un grupo tribal o indígena a la consulta previa. Entonces, tal vez por eso es que no está especificado, pero sí en el tema de preservación cultural se salvaguardarían algunos de sus derechos colectivos, lo que me lleva al segundo punto, que es como lo has explicado, el objetivo de hacer la consulta previa es tener un diálogo, pero no es solo un diálogo donde te escucho, sino un diálogo con unos lentes de interculturalidad. Entonces, ¿y en qué sentido es interculturalidad? La interculturalidad es tener en cuenta justamente un enfoque territorial, sea de una comunidad nativa, sea una comunidad campesina, una localidad indígena, no necesariamente con esa categoría, y ver qué diferentes derechos colectivos están siendo resguardados y entender sobre todo que en un nivel del diálogo no todos están en al mismo nivel. Por eso es el diálogo intercultural. Y eso me lleva a concluir que el gorro de la consulta es la salvaguarda de los derechos colectivos. La consulta previa es uno de ellos, pero hay Ah, diferentes derechos que son los gorros que cubre. Y el tercer punto sobre la consulta previa, discúlpame, que pasó bastante tiempo y no lo recordaba, no, no recuerdo el punto. Eh, Así que si lo recuerdo, ya, lo sí, sí, claro añadiré, que sí. ¿de Sí, acuerdo? Ok, ya, claro que sí. Gracias más bien por el aporte. vale. Y sí, me interrumpe si es que no, porque no necesariamente veo si has levantado la mano, entonces me pasas la voz y Ah, ok, complementamos. ok, vale, Eh, gracias. a ver, habíamos llegado aquí. Bueno, habíamos terminado esto, que son estas recomendaciones, y obviamente hay un camino. Algunas puede ser de aplicación más fácil que otras, en algunas hay que generar capacidades, como en esta de conectividad ecológica probablemente, pero en las otras yo diría que no es tan complicada, no debería tomarnos demasiado tiempo en poderlas implementar. Ya hay experiencias de evaluaciones ambientales estratégicas, por ejemplo, para coger la primera recomendación para el planeamiento, aunque para que nos demos una idea, con una especialista en temas ambientales hicimos una revisión de experiencias de EAE, que creo que lo hicimos en 2021, y si no me equivoco, bueno, la cosa es que en el Perú no habían más de 17 o 18 evaluaciones ambientales estratégicas, algunas que partieron del propio Estado peruano, otras que partieron de exigencias de la banca multilateral. Y, por ejemplo, en Chile habían más de 300 EAEs, ¿no? Para darnos una idea de cuán desfasados estamos en aplicar una herramienta de este tipo que es más estratégica, ¿no? Pero ya hay experiencias, hay lecciones aprendidas siguiendo este ejemplo de la EAE, y no debería tomarnos demasiado tiempo en poder ampliar la gama de aplicación de este tipo de análisis más estratégicos. Muy bien, entonces íbamos a ver el enfoque territorial. Ah, no, perdón, acá ya había llegado acá, me fui para atrás. Entonces, el enfoque territorial es, y ojalá que este video, y aquí en la presentación les dejo el link al video para que lo puedan volver a ver, es precisamente intervenir un espacio
que no necesariamente se circunscribe por la demarcación político-administrativa, sino por una realidad como una cuenca, por ejemplo, eh, y intervenir con un enfoque más integral, ¿no? De todas las necesidades que hay en ese ámbito o de las implicancias que puede generar un proyecto puntual. Yo no sé si ustedes se acuerdan yo creo que vale la pena. eh, Estoy poniendo un mapa nuevo, un poco antiguo, no sé si lo están viendo. Se ve, sí. Ok. Esto se los había compartido porque era parte de un estudio de zonificación ecológica, económica, del ámbito de influencia de la carretera Iquitos-Nauta, que es ese trazo en rojo, ¿no? Iquitos al norte, Nauta al sur. Y se había, esta zonificación planteaba que este era el ámbito de influencia de este proyecto, que iba incluso a decenas de kilómetros de distancia del mismo. Y bueno, en este ámbito hay poblaciones. Entonces, podemos incluso llevar la lógica de un enfoque territorial no solamente a múltiples intervenciones sectoriales en un mismo ámbito, sino a cómo un único proyecto puede desencadenar cambios en el territorio y necesita ser complementado por otras intervenciones. Eh, si tú tienes un proyecto, ya sea de un camino o una carretera, y tú estimas que va a potenciar o que puede potenciar el narcotráfico o la minería ilegal, pero al mismo tiempo identificas que ese proyecto es necesario para dinamizar el comercio, para acercar una zona clave y hay una rentabilidad social. Entonces lo que tienes que hacer o una de las cosas que tienes que hacer es minimizar el riesgo de que crezcan estos actores ilegales, minimizar el riesgo de favorecer sus cadenas logísticas. Una de las formas de ello, no la única, es presencia policial, o en algunos casos, dependiendo del contexto, incluso de la mano con el ejército, pero en principio policial. Y para eso necesitas construir infraestructura y telecomunicaciones. Entonces, es decir, este proyecto de conectividad, que en principio solamente buscaba mejorar el comercio, puede conllevar ubicar en uno o más puntos incluso, ¿no? Mejorar o construir puestos policiales con personal equipado, con camionetas, con telecomunicaciones. Por otro lado, si tú tienes caseríos ya instalados con pocos servicios públicos y estimas que esto, como en casos similares, evaluados, va a favorecer un crecimiento desordenado poblacional, lo que entre otras cosas, recordando el ejemplo que les puse de la interoceánica sur, te puede llevar a eh, 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 mayor incidencia de enfermedades como el dengue. Entonces, no solamente necesitas construir la carreterita, sino necesitas mejorar la provisión de los servicios de salud que existen en la zona o construirlos si es que no hay, para que puedan atender con mayor, para que el Estado pueda atender con mayor eficacia, ¿no? Los nuevos casos que puedan haber de enfermedades de ese tipo. Entonces, un solo proyecto te puede llevar a una lógica ya de territorio, de intervención territorial con distintos sectores, multinivel también, porque necesitas coordinación con gobiernos subnacionales. Entonces, yo creo que la conectividad vial es una de esas infraestructuras, a diferencia de un colegio, de una red de agua, por ejemplo, que te lleva a una mirada territorial por la propia naturaleza de los impactos que genera la conectividad, ¿no? Entonces, quería hacer esta reflexión. Ahora, aquí he pasado otra diapositiva en la que les planteo algunas reflexiones de un estudio que hizo precisamente sobre el reto de incorporar el enfoque territorial en el sistema de inversión pública, que se los recomiendo, lo hizo WCS, TNC y GRADE, y ellos identifican algunos retos a futuro, pero también hacen una reflexión interesante que lo pongo al lado izquierdo, y ellos anotan que lo territorial también parte de las perspectivas formalmente
establecidas en documentos oficiales, en planes, etcétera, de los gobiernos nacionales, pero también en las aspiraciones, en las perspectivas no declaradas por los actores del territorio. Entonces, obviamente, para conocer esas perspectivas tienes que generar espacios de diálogo, ¿no? Y que esas distintas perspectivas deben alimentar una intervención con enfoque territorial, ¿no? Eh, esto conlleva también a una perspectiva multiactor, multidimensional y multiescalar. Lo que este informe, entre algunas de las recomendaciones, porque he extraído algunas, lo que plantea, hay alguien que ha notado en el chat, a ver, ¿hasta qué punto esto lo escribe Miguel Ronaldo Ronceros, hasta qué punto los GORE y el gobiernos locales tienen influencia en la viabilidad ambiental de los proyectos? Porque aquí en el MTC se empezó la transferencia de competencias, ¿no?, para evaluación ambiental a los GORE, y en el seguimiento que pude ver de primera mano, tenían deficiencias en capacidades técnicas y de personal. No sé por qué no me extraña. Sería un error dejar estas funciones en manos de los gobiernos subnacionales. Disculpe que no puedo usar el micro, estoy viajando. Ya, no, más bien gracias por darte el tiempo de escribir esto. A ver, creo que todos hemos escuchado algún nivel de discusión o reflexión, ya sea por los medios, en artículos, etcétera, sobre cómo se promovió, o sea, nos embarcamos en una descentralización y se hizo tan mal, ¿no? O sea, incluso se conllevó a transferir recursos a gobiernos subnacionales que no tenían las capacidades para administrarlos, pero tampoco tenían las capacidades para, en general, para planificar, ¿no?, sus propios temas de interés. Dentro de un rato vamos a dar una mirada muy puntual a uno de los instrumentos, a una de las guías que plantea el CEPLAN, y vamos a ver cómo, incluso en su rol de ser el que, digamos, enseña o fija los criterios que deben seguir las distintas instancias del Estado peruano para elaborar sus instrumentos de planificación, hay algunos aspectos en los que el CEPLAN falla o tiene vacíos, y eso tiene una serie de efectos brutales en cómo se planifican proyectos. Pero sí, las capacidades son muy, muy débiles, y no es solo un tema de corrupción, digamos que se quiere inflar presupuestos o hacer rápido las obras para obtener alguna coima, qué sé yo, sino que efectivamente hay poco conocimiento de cómo evaluar, y yo resalto acá, si ni siquiera el sector transportes desde el gobierno nacional o el sector ambiente han generado las herramientas mínimas o lineamientos para eso, ¿qué le podemos pedir a los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, es una deuda que empieza desde acá, desde la ciudad. Entonces, este documento este informe de WCS, TNC y GRADE, una de las cosas que ellos plantean como retos para incorporar el enfoque territorial es la necesidad de avanzar con el ordenamiento territorial, ¿no? Y es una cosa que, a ver, yo diría que si ahorita nos ponemos pilas, si hay una voluntad política y se traza hay el esfuerzo y los recursos para ello, no nos vamos a demorar menos de una década, ¿no? Fácilmente, para que todas las regiones tengan un plan de ordenamiento territorial, particularmente las amazónicas, con instrumentos bien hechos, su zonificación forestal, su zonificación económica ecológica, entre otros estudios, y que eso sirva para la toma de decisiones, ¿no? Pero es algo que hay que hacer para momentáneamente salvar esa deficiencia, ¿no?, de no tener instrumentos que te permitan un mejor conocimiento de las dinámicas en el territorio y te guíen en decisiones de qué hacer y qué no hacer. Pues lo que hay que subir por el momento es el estándar de evaluación de proyectos en la viabilidad y en el estudio de impacto ambiental. Sería una vía un poco más inmediata de al menos paliar, ¿no?, estos vacíos en cuanto al ordenamiento territorial. Tener mejores metodologías para en un ámbito territorial, ¿no?, identificar los problemas, las relaciones, las dinámicas que hay en esos ámbitos,
y que los proyectos obedezcan a objetivos y a resultados que nazcan desde los gobiernos, en realidad tendría que haber un acompañamiento del CEPLAN. Y a través de un ejemplo que vamos a ver a continuación, en unos segundos, veremos cómo incluso en el CEPLAN, el propio CEPLAN tendría que mejorar sus capacidades y sus propios criterios de planeamiento para adecuarlos a las dinámicas territoriales, porque hay incluso vacíos ahí. Por eso yo siempre concluyo que antes de jalarle la oreja al gobierno local, que de hecho hay que hacerlo, hay que empezar por el gobierno nacional e incluso instituciones como el CEPLAN, ¿no? Que es el ente rector de la planificación en el país. Y por supuesto incluir un enfoque intercultural y de género, porque yo creo que lo intercultural más o menos ha quedado claro por lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, un ámbito que pocos han hablado en cuanto a al enfoque de género y en un tema de actualidad, yo no sé si ustedes han estado en contacto o han recibido información o noticias sobre la modificatoria de la ley forestal, que busca, que ha sido muy cuestionada, que busca en principio un objetivo bueno que seguramente todos queremos, que es facilitar la seguridad jurídica, ¿no? De los predios de pequeños productores que se han asentado en la Amazonía, algunos la han invadido por su propia cuenta, otros impulsados por proyectos del Estado, y en muchos casos en zonas no las más idóneas para la actividad agropecuaria, en algunos casos en territorios de comunidades indígenas en proceso de titulación, algunos están ahora en zonas donde hay actividades ilícitas, entonces hay un abanico de situaciones que uno tiene que hilar fino qué hacer y cómo darles, en qué condiciones darle seguridad jurídica a esos productores. La norma aprobada por el Congreso se olvida de todo eso y ¡fua! Una medida única, ¿no? Con la que busca darle seguridad jurídica con el objetivo de que esto es facilitarles el camino a su titulación, va en teoría a facilitarles que consigan créditos, que incrementen su productividad, etc. Sin entrar a discutir más esto, porque es todo un tema complejo, por ejemplo, una de las cosas que esta modificación del Congreso no ha tomado en cuenta es que en el ámbito rural en la Amazonía, el 5% de productores hombres no tiene ningún estudio. Y en el caso de mujeres, ese porcentaje salta a 21%. Al mismo tiempo, cada vez hay más mujeres en la Amazonía y en general en el ámbito rural que lideran la producción de sus parcelas y que conducen la producción de sus unidades agropecuarias, que puede estar integrada por una o más parcelas. Entonces, hay cada vez un mayor rol de la mujer conduciendo las actividades productivas en el ámbito rural. Si eso es así, y si hay una fuerte brecha educativa en el caso de las mujeres, y como creo que todos podemos entender, a menor educación es más difícil que un productor pueda, para empezar a hacer trámites con el Estado, enfrentarse a la burocracia, para empezar el propio sistema, el propio proceso de titulación, que es lo que esta norma busca facilitar. A alguien que no tiene estudios le es mucho más difícil hacerlo. Entonces, lo que se ha debido tener, una de las cosas que debió tener en cuenta esta norma, por ejemplo, es un enfoque de género, entender que hay una brecha fuerte de mujeres que no tienen educación y que para eso necesitas un acompañamiento, ¿no? Para que realmente se beneficien de estas facilidades que estás buscando darles. Porque si no, simplemente no se van a embarcar en estos procesos burocráticos de acceder a su título de propiedad o de sacar un crédito, porque simplemente no se van a sentir en la capacidad de poder hacerlo. Algo tan elemental como eso, ¿no? Entonces, hay una gama de situaciones, de ámbitos sectoriales y de políticas en los cuales se necesita fortalecer, y en el ámbito vial también, porque las transformaciones en el territorio, finalmente, y yo reconozco que aquí no he ahondado en este tema, son sufridas o son sufridas de distinta forma por hombres y mujeres. Entonces tú necesitas también conocer qué es lo que pasa, porque no solamente hablamos de una ocupación del territorio y deforestación, o salud, como hablábamos, o degradación de ecosistemas, sino hablamos también de tráfico de personas.
redes de prostitución, etcétera. Quienes más se ven afectadas por estas dinámicas, evidentemente son las mujeres. Entonces, es solamente un ejemplo a nivel de impacto, ¿no? De cómo necesitas una mirada por ese lado, pero también en el propio diseño del proyecto. O sea, los conocimientos que se manejan en el territorio por los roles que se dan son distintos, los conocimientos y los roles y las actividades que hacen los hombres y las mujeres. La mujer suele tener un mayor rol en el tema de, por ejemplo, en mantener todo el acervo relacionado a los conocimientos medicinales. Si tú vas a planificar un proyecto, en principio toda la Amazonía es aprovechada por las comunidades, por las poblaciones, aunque hay ciertos ámbitos específicos para algunos insumos específicos, ¿no? Donde que suelen buscar para atender sus enfermedades. Si tu proyecto va a afectar esos ámbitos, pues sería interesante que les preguntes a quienes saben, a los sabios de la comunidad y en muchos casos a las mujeres, que son los que mantienen ese conocimiento y podrían dar información relevante de qué ámbitos o qué zonas pueden ser, cuya vulneración puede tener implicancias incluso por ese lado en salud pública, ¿no? Entonces, hay un conocimiento que tiene que ser considerado al momento de diseñar los proyectos, y el enfoque de género también te ayuda a un acercamiento por ese lado, ¿no? Entonces, de ahí las recomendaciones en este informe. Eh, Nuevamente, les paso, abajo está el link a este informe, que me parece de utilidad porque el enfoque territorial es uno de los más importantes que yo considero deben ser incorporados en la gestión de inversiones y particularmente en los proyectos de conectividad. Me parece interesante dar una mirada rápida a cómo el sector transportes, ya vamos terminando, se planifica, en base a qué criterios y cuáles son sus objetivos estratégicos. En realidad vamos a dar una mirada rapidísima porque yo creo que pese a que es una mirada más directa, nos va a dar una idea eh, de cómo se mira el sector y cómo mira su rol en la sostenibilidad. A ver, esta es una matriz, es una tabla con los objetivos estratégicos del sector transportes. A la mano derecha ustedes pueden ver cómo aterriza en sus objetivos estratégicos sectoriales. Son 4. Como vimos en la sesión 1, cuando vean las diapositivas lo pueden recordar, cuando se formulan proyectos, uno, entre otras cosas, cada gobierno subnacional y el propio sector, por supuesto, tiene que vincularlos al logro de objetivos estratégicos del planeamiento, ¿no? Entonces, en este plan estratégico sectorial multianual, que es el instrumento de mayor importancia elaborado por los sectores, se plantean estos 4 objetivos, 2 de los cuales parecerían tener alguna vinculación con el tema de la sostenibilidad. Uno de ellos, se menciona la sostenibilidad explícitamente, y en el cuarto se habla de la gobernanza. Sin embargo, cuando vemos de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando principalmente estructuras resistentes a eventos climáticos extremos, lo cual está bien, por supuesto, pero obviamente es una visión muy acotada de la sostenibilidad. Y cuando hablamos de gobernanza, básicamente hablamos de una mejora de capacidades, cómo el sector debe contribuir a la mejora de capacidades de los gobiernos subnacionales, lo cual por supuesto está bien, pero la gobernanza va mucho más allá de eso, ¿no? Aunque habría que reconocer que el sector transporte desde hace algunos años ha promovido, ha empoderado una oficina, me he olvidado el nombre, pero es una oficina, no sé si alguien lo tiene en mente, una oficina de gestión de asuntos sociales y de gobernanza, no recuerdo el nombre, pero tratan de hacer un acercamiento con las poblaciones en zonas de influencia de proyectos, oficina de diálogo y gestión social, perdón. Así es, Miguel. Oficina de diálogo y gestión social, que me parece que están haciendo una chamba interesante de no solamente informar de los proyectos, sino también recabar
los comentarios, los aportes de la población, y creo que están teniendo o han iniciado una tarea interesante para promover la realización de procesos de consulta previa. Habría que ver cómo se hace eso, pero por lo menos hay ahí un paso interesante que está dando el sector transportes. Pero digamos, a nivel de su instrumento estratégico más importante, que es el PSEM, es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, es muy pobre las consideraciones de sostenibilidad que están incorporadas aquí. Y esto en parte a lo siguiente. A ver, les comparto este instrumento que es la guía metodológica que elabora el CEPLAN, en la cual en buena cuenta le dice a los sectores cómo deben elaborar su planeamiento estratégico sectorial, ¿no? Obviamente acá he copiado esta gráfica donde se listan y en orden de prelación de las grandes políticas nacionales en el sistema de planificación. Arriba están las políticas de Estado, la visión al 2050, el acuerdo nacional. Luego tenemos el plan estratégico de desarrollo nacional, que yo no sé si en alguna diapositiva previa lo he vinculado, pero se los recomiendo que le den una revisada. Esto fue lanzado por ese plan el año pasado, y es un instrumento interesante que busca que el crecimiento económico se dé en armonía con los derechos humanos, la sostenibilidad, la mitigación de los impactos del cambio climático, la adaptación, etcétera, ¿no? Entonces, es un instrumento interesante. Y luego de ese plan ya vienen las políticas generales de gobierno, ¿no? Y en un siguiente nivel viene acá el PCM, que es este instrumento que es de referencia para los gobiernos subnacionales. Ahora, ¿qué pasa? Para elaborar el PCM, o mejor dicho, antes de eso, hay, digamos, 4 fases, ¿no? Que están acá en este gráfico. El primero es el conocimiento integral de la realidad, luego elaborar o determinar el futuro deseado, que es como sector, cómo queremos contribuir, cómo nos miramos a futuro y cómo queremos contribuir con el país, la vinculación con políticas y planes, y instrumentos o mecanismos de seguimiento y de evaluación, ¿no? Para la mejora continua. La primera fase de conocimiento integral de la realidad tiene estos 6 pasos. Uno de ellos es la identificación de variables. Y este paso es clave porque estas variables que identifica el sector están alineadas con los objetivos y acciones estratégicas de este plan estratégico de desarrollo nacional al 2050, y cada sector debe identificar variables con las cuales se vincule a estos objetivos del Plan Estratégico Nacional al 2050 en el ámbito de sus competencias, ¿no? En base a estas variables, el sector va a diseñar objetivos estratégicos, acciones estratégicas, ¿no? Para que el funcionamiento de su sector esté alineado con estas grandes acciones, estas grandes metas del Plan Estratégico al 2050. El punto aquí es que el enfoque termina siendo cómo, en la práctica, cómo generas más infraestructura, cómo cierras brechas, cómo construyes más cemento. En ningún momento se mira cómo un sector, al tratar de cerrar una brecha, puede, de forma indirecta, generar, como en el caso de las carreteras, una transformación en el territorio, con impactos a veces muy complejos, que duran largo plazo y son difíciles de gestionar. ¿Y qué hacer y es más, esos impactos pueden afectar los logros de otros sectores? Porque si tú vas a desencadenar procesos que van a terminar en hacer crecer la delincuencia o el narcotráfico, la incidencia de enfermedades, la degradación de ecosistemas, ahí le estás tocando la puerta al Ministerio de Salud, le estás tocando la puerta al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Agricultura, y le estás enyucando en la práctica mayores problemas, mayor presupuesto público para atender ese tipo de impactos. El sector energía
energía y minas, es otro sector que también puede desencadenar cambios en el territorio. Probablemente agua y saneamiento no, probablemente salud por sí mismo no, educación no, pero transportes y energía y minas sí. Entonces, en estos sectores, tú no solamente le deberías decir al sector qué es lo que ese plan hace, no solamente le deberías decir, oye, identifica tus variables para que establezcas tus objetivos estratégicos y tus acciones que alineen, ¿no? Que te alineen con estos grandes objetivos nacionales, porque el sector simplemente va a escoger en buena cuenta cómo mejorar la conectividad, cómo acercar a las personas y los mercados. Está bien, pero en ningún momento lo estás presionando a mirar, oye, ¿cómo hago para reducir todo este abanico de impactos que mi intervención puede generar y que puede, es más, absorber mayor presupuesto público en otros sectores? El cierre de mi brecha le puede agrandar la brecha al sector salud, agricultura y ambiente. Y yo diría que incluso del sector interior, del Ministerio del Interior, porque si la dinámica en el territorio que tú vas a generar puede favorecer actores ilegales, estás también generándole chamba al sector interior. Entonces, en ningún momento el CEPLAN te dice cómo abordar ese tipo de situaciones y que eso lo incorpores en el diseño de tus variables, lo cual te llevaría a diseñar acciones estratégicas, perdón, objetivos estratégicos y acciones estratégicas para la sostenibilidad. Entonces, de hecho, ya hemos enviado el año pasado una recomendación a ese plan en ese sentido para que ellos modifiquen sus metodologías para elaborar esos instrumentos de tal forma que los sectores también vean no solamente así, sino a la izquierda y a la derecha también, toda la gama de implicancias que pueden generar. Entonces, es un ejemplo parcial que creo, nos permite ver cómo hay cosas que parten de bien arriba también, ¿no? Y no toda la culpa se la podemos echar a los gobiernos locales, porque si ni siquiera el CEPLAN, que es el órgano del Estado que con mayor capacidad de fijar y establecer criterios de planeamiento estratégico y ellos hacen prospectiva incluso, no han podido incorporar estos criterios para el planeamiento sectorial, pues obviamente hay un efecto en cascada que se traduce en que eh, finalmente en que el diseño de los proyectos en los estudios de viabilidad pues van a ser muy pobres, ¿no? Entonces hay cosas que parten de arriba, pero por supuesto también hay la necesidad de fortalecer capacidades a nivel local. Entonces las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Yo lo que sospecho, una de las cosas que me hacen ser relativamente optimista en que este proceso de adhesión a la OCDE podría desencadenar estos procesos de mejora, ¿no? Y hay algunos acuerdos también internacionales, por ejemplo, la DCI, que es un acuerdo que el Perú ha suscrito, un compromiso que el Perú ha suscrito con Inglaterra, Alemania, Noruega y Canadá. Creo que tiene un rol de, no sé cómo se le llama, de monitor o algo así, pero con Inglaterra, Alemania y Noruega para fortalecer el marco de políticas que conlleve a una gestión más sostenible de los bosques. Y hay múltiples acciones ahí, entre ellas una mejor gestión de la infraestructura vial. Entonces, ese es otro espacio en el que el gobierno peruano ya se ha comprometido y hay recursos que estos países están dando al Perú para mejorar sus capacidades que en conjunto, ¿no? Junto con otras acciones, podrían desembocar en mejores estándares, mejores criterios de evaluación de proyectos y de planificación, ¿no? Entonces, hay algunos procesos que están ahí latentes en curso que pueden generar mejoras, pero se requiere de todas maneras tocar puertas a todo nivel para fortalecer capacidades. Yo en esta sesión quería quedarme aquí. En la siguiente vamos a aterrizar varias de estas cosas porque vamos a identificar de manera más específica, tanto en el sistema de inversión pública como en el sistema de evaluación de impacto ambiental, lineamientos y guías y posibilidades de mejora, ¿no? En base a los impactos que hemos visto, en base a un poco cómo está ordenado el sistema de inversión pública, en base a este concepto y estos atributos de la infraestructura sostenible,
vamos a discutir un poco qué deberíamos hacer, ¿no? En estos dos grandes sistemas de inversión y de evaluación de impacto ambiental, aterrizando un poco lineamientos o medidas para proponer mejoras y que ojalá esto sirva también a ustedes, no solamente en sus investigaciones, eventualmente en la incidencia desde sus trabajos, por ejemplo, que ustedes tengan con el Estado peruano, entonces pueden tener una identificación un poco más rápida de aquellos puntos vacíos, al menos los más prioritarios, ¿no? Donde el Estado debe mejorar con mayor rapidez, ¿no? Para hacer frente a los impactos de la conectividad vial.